¿Qué pensaste, doctor? Efectivamente, el doctor Hammer dice que no es un error de la naturaleza, no es un defecto. Imagínate la maravilla de perfección que somos los seres humanos. Y pensar que tenemos errores, que los genes que nos heredaron nuestros padres hubo defectos o que nos heredaron enfermedades, pensar que en los genes que están perfectos el ser biológico haya error y aparezcan enfermedades a destiempo, pensar que podemos ser agredidos por microorganismos que hemos vivido con ellos millones de años, que se están inventando enfermedades mundiales por desconocimiento de estas 5 leyes y que nos vemos amenazados en todo momento. Definitivamente, lo que dice el doctor Hammer es que estas que llamamos enfermedades son programas biológicos con pleno sentido, inteligentes, a través de la evolución ha desarrollado estos programas de la naturaleza. Definitivamente podemos comprender que no hay error y que todo es perfecta sincronía y armonía de la naturaleza y que nos ha llevado al desarrollo evolutivo, porque estos programas en realidad son procesos de supervivencia. Y para eso vamos a pasar a la cuarta ley. La cuarta ley nos dice que cada área del cerebro, tanto el tronco del cerebro que rige al endodermo, como el cerebelo que rige al mesodermo, como el encéfalo o sustancia blanca que rige al mesodermo moderno y la corteza al ectodermo, los emparenta con un microorganismo muy especializado. Concretando, el doctor Hammer nos dice que los microbios no son responsables de la enfermedad, que le hemos echado la culpa desde Pasteur hasta la fecha que ellos nos enferman. En realidad, todos los microorganismos que estuvieran presentes participando en una enfermedad se encuentran en la segunda fase, en la fase de vagotonía. En esa fase hay una fase inflamatoria, una fase edemática, y ahí están todas las llamadas infecciones, amigdalitis, cistitis, pielitis, colpitis, todas las citis están ahí y si están participando microbios, están ayudando a ese proceso. Y en caso de tumores, él dice el doctor Hammer que son nuestros microcirujanos de la naturaleza. Fíjate que es terrible el desconocimiento de esto. Cuando yo antes no conocía esto y veía un paciente con un cáncer y un proceso infeccioso, el médico nos decía, el maestro nos decía, está en su etapa, en su última etapa terminal, ya se está autodestruyendo. Llega el doctor Hammer y nos dice, es que de esta manera se está curando. Está degradando el tumor. Dale tiempo, no le hagas quimio, no le hagas radio, no lo amenaces, no lo asustes. Deshace el tumor y sigue su vida. Eso cambia totalmente la perspectiva porque podemos comprender desde otra perspectiva cómo cambia nuestro objetivo y nuestro sentido de vida. Y la quinta ley, para tratar de llegar a conclusiones, es que nos permite entender que cada contexto o cada enfermedad tiene un sentido biológico. El pulmón crece ante un miedo por capturar bocanadas de oxígeno. El hígado crece cuando hay un miedo a morir de hambre para que el poco alimento que ingrese pueda ser asimilado porque vienen tiempos de carestía. El intestino grueso hace un tumor porque ese bocado en ojo atorado necesita ser más tejido para excretarlo, más mucosidad para poder salga ese bocado atorado o pueda ser absorbido. La vejiga se ulcera para marcar el territorio que fue invadido y poder orinar, tener más orina. O sea, hay un sentido biológico, elocuentemente biológico animal, que nos permite la supervivencia. Un conflicto de territorio, ahorita que está el león, es bien importante entenderlo. Imaginemos en un contexto una manada de leones. El, el león más joven ya quiere copular, ya el león viejo quiere desplazarlo, pero la naturaleza le da un ultimátum, le da una oportunidad de supervivencia al lobo viejo o al león viejo. Y entonces ulcera, hay algo que en la arteria se llama íntima, que es como la parte interna que recubre la arteria. Esa íntima, ese epitelio de recubrimiento lo ulcera. Y en su quinta ley que estamos hablando, ¿para qué la naturaleza le ulcera? Para que bombee más sangre, para que pase más sangre, tenga más fuerza y cuando pelee con el lobo más joven, cuando pelee con el león más joven,
pueda ganarle y seguir siendo el jefe de la manada. Eso, pues si dura un conflicto de territorio, en los hombres será, o en los machos, 2, 3 meses solamente en la fase de vagotonía, en la fase de curación, en el periodo de crisis curativa, el área del territorio se encuentra en esta zona y muy cerca de la íntima de la arteria, de la corteza cerebral, en la parte más central, está el automatismo cardíaco. Entonces, cuando se inflama, porque no solo se inflama en la fase reparativa el tejido, también se inflama el órgano, el cerebro en el que está relacionado el órgano. Y esa inflamación puede afectar al área cardíaca. Entonces, si el conflicto de territorio 3 meses, viene solamente un dolor de pecho que le llamamos angina de pecho. Si dura 6 meses el conflicto de territorio, el edema del cerebro puede generar un dolor de tipo infarto o un infarto que sale y sobrevive. Y si pasa más de 9 meses, la inflamación es tan grande que viene un infarto agudo al miocardio. Entonces, vemos jóvenes deportistas que comen una buena dieta, que tienen un corazón, que tienen una respuesta cardiogénica importante, y en medio del campo caen. Conflicto de territorio que duró más de 9 meses. Vemos en las áreas donde venden carne, el comedor de carne ya gordito, con colesterol de 300, de 600 y con hipertensión, y él no muere de un infarto, porque él no tiene un conflicto de territorio. Le hemos echado la culpa al colesterol, le hemos echado la culpa a esa ulceración reparada, se inflama y se reduce. Y esa reducción es lo que los cardiólogos ven como un cierre que está haciendo el infarto al corazón. El doctor Hammer dice que el corazón no se infarta en el lugar, se infarta desde el cerebro, para desde el cerebro. No hay nada que no tenga que ver con el cerebro. Entonces cambia totalmente la situación. El sentido biológico entonces es resolver el conflicto de territorio más rápido, porque si no, a la naturaleza no le interesa ni el más viejo ni el más débil. Y es presa para la muerte o los leones o los otros animales. Entonces, los programas biológicos son para mejorar la supervivencia del ser. Muy bien, Rodolfo, ¿tú tenías una pregunta? Sí, nena. Doctor, entonces de todo lo que nos ha estado explicando a lo largo de este programa, es qué tan importante es observarnos y llevar una especie como de diario acerca del contexto que estamos viviendo cuando inicia alguna enfermedad o programa, como usted lo menciona. Qué buena pregunta, Rodolfo. Primero, el doctor Hammer nos dijo algo muy, muy importante. El DHS, que activa un programa o hace una enfermedad, es sorpresivo. Eso no lo podemos evitar. Si yo salgo de mi casa y alguien me quiere asaltar, es parte de la posibilidad, entonces yo no lo puedo quitar. Altamente dramático y no compartido. Primero lo que tenemos que hacer es no guardarnos todas las situaciones altamente impactantes en nuestra vida. Compartámoslo, aprendamos a compartir. Segundo, no dejemos un conflicto sin resolver, resolvamos. Si se quieren meter a mi casa, 3 chapas, un perro, resolvamos el conflicto, no vivamos con el conflicto. Si estoy con un jefe que me grita todos los días, cambiemos de trabajo, no vivamos el conflicto. Es importante resolver el conflicto. Y lo que acabas de decir es, si yo tengo una enfermedad, tengo que ir al inicio de esos síntomas y ver que en 6 meses atrás, qué vivencia, qué situación altamente impactante, sorpresiva y dramática viví, y empezar a hacer un diario para darme cuenta qué fue lo que me impactó, es de verdaderamente útil. Un paciente con diabetes tiene que ver con un conflicto de contrariedad, de resistencia, de luchar contra algo, contra alguien, defenderse de algo, de alguien. Cuando yo llegué y escuché esto del doctor Hammer, mi cabeza hizo vuelcos y yo no entendía. Regresé a México y le pregunto a un paciente, ¿desde cuándo eres diabético? Desde hace 30 años. ¿Tú sabes qué fue lo que te produjo la diabetes? Me dijo, sí, lo tengo completamente presente. Digo, ¿qué pasó? Dice, porque yo estaba sano, iba en una carretera, venían 2 coches y había un puente que había precipicio de un lado y del otro.
y yo me agarré del volante, me sujeté y me puse en medio. Sentí cómo se rompieron los retrovisores y yo me quedé, pero fuerte, agarrado del volante y no pasaron los minutos del otro lado del puente y no podía despegarme de él. El doctor Hammer dice que cuando hay un conflicto de resistencia en la corteza cerebral, en la parte frontal, el centro de la glucosa, en el lado derecho, hay una respuesta cerebro-páncreas para que en los islotes de Langerhans se deje de producir insulina cuando hay un conflicto de resistencia. ¿Y por qué la naturaleza hace eso? Porque necesita toda la fuerza, todo el contexto de azúcar, de glucosa, para poder sobrevivir, como por ejemplo el señor que se agarró el volante, o aquel que quiere cambiar de carrera a su papá, quiere que sea médico y él quiere ser psicólogo, o aquel que quiere divorciarse y el otro no quiere. O sea, es un tema de resistencia, o aquel que su hija se quiere casar y es un patán y ella no quiere que se case con ese patán. No lo sé, es un tema de resistencia que la naturaleza hace que deje de producir insulina para que tenga toda la fuerza para defender. Entonces, entender y hacer un lenguaje o un itinerario o empezar a platicar lo que tú dices es muy importante porque cuando llegas con el médico que practica la Germanis y Heilkunde, puedes comprender con mucha facilidad cuál fue el conflicto biológico que le llevó a desarrollar ese programa. Nos vamos a ir a un comercial, amigos, y vamos a regresar en un momento. Estamos en Cuento Contigo.